Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, Padre, como habéis presentarlo, a lo del Evangelio, profesor de litúrgica y de Casa Santa, que y buen amigo sobre todo. Buenas tardes. Vamos a aprovechar este radio que me decía el padre David en este ciclo de charlas para preparar también ese acontecimiento que llevan ya 15 años esperando, porque ya parece que está encima, es la dedicación de la iglesia, del nuevo templo. Este no fue dedicado, fue dedicado por el solamente era un templo, ha sido un templo muy apañado, mejor que muchas iglesias enteras, pero provisional, esperando la construcción del edificio definitivo. Pues en este ciclo de conferencias me pidió que hablase un poquito sobre la simbología del espacio litúrgico. Creo que hasta ahora es el padre Antonio el que ha venido, solamente, ¿no? Sobre el ritual de la dedicación, es decir, el templo nuevo, el edificio nuevo, la parroquia nueva, la iglesia nueva va a ser dedicada, es decir, un rito de consagración de ese edificio, de esa iglesia, para toda consagración es reservar algo para Dios. Las cosas que se consagran se retiran, se apartan, diríamos, para un uso sagrado. En este caso, ese uso sagrado va a ser la reunión, la comunidad cristiana de Santa Genoveva, de la parroquia de Santa Genoveva, para celebrar el culto cristiano, para celebrar la liturgia. Y ese edificio, pues, tiene una simbología. El espacio en el que se celebra se desarrolla la celebración tiene una expresión simbólica, quiere significar algo. Y es lo que vamos a tratar de explicar en este ratito, en esta charla. En primer lugar, la iglesia, va a ser de lo que va a tratar fundamentalmente esto que vamos a hablar, la iglesia, es decir, el lugar que el templo nuevo que se está ya terminando y que se va a dedicar, esa iglesia que va a ser dedicada es el lugar de reunión de la iglesia. La iglesia con minúscula, el templo, el edificio, es el lugar de reunión de la iglesia con mayúscula. Es decir, la iglesia en primer lugar somos las personas que conformamos la iglesia, que por el bautismo hemos sido incorporados a la vida de la iglesia. El término iglesia proviene del griego, es la palabra con la que cuando se traducen el Antiguo Testamento, está escrito fundamentalmente, casi todo él, no todo, pero casi todo él está escrito en hebreo, pues para que la lengua de entonces es el griego, para poder proclamar las escrituras se hace una traducción del Antiguo Testamento al griego y traduce con este término, eclesía, iglesia, la palabra que en el Antiguo Testamento, en hebreo, en el original, aparece como cajal, y que significa, tiene mucha importancia, pero lo importante es lo que significa. Significa la palabra iglesia, asamblea o convocación. Grupo de personas reunidas, pero reunidas para algo. Ahora estamos reunidos para una charla. Esa eclesía, ese cajal en hebreo, lo utiliza la Sagrada Escritura para hablar del pueblo de Israel, de la asamblea conformada por los miembros del pueblo de Israel, que son convocados por Dios, de ahí el término, asamblea o convocación, un grupo de personas que han sido convocadas por Dios para rendirle culto y establecer una alianza con él. Sobre todo se utiliza ese término, pues, cuando el pueblo de Israel ha salido de Egipto con Moisés, y al pie del Sinaí Dios va a hacer una alianza con ellos. Esa asamblea, ese pueblo reunido por Dios mismo, que es el que los ha traído, el que los ha liberado y el que va a hacer con ellos una alianza, ese es el cajal, esa es la eclesía, esa es la iglesia, ese es el nombre, el término que se utiliza y que luego el Nuevo Testamento va a utilizar también para hablar
de la comunidad cristiana. Ese mismo término se va a utilizar para hablar de la comunidad cristiana. Ese grupo de personas convocadas por Dios para el culto, Dios se hace presente en medio de ellas, Dios se manifiesta, Dios se revela, Dios se da a conocer, Dios actúa en medio de ese pueblo, Dios quiere hacer con ellos una alianza. Hay una enseñanza judía, una enseñanza de los rabínica, de los judíos, que dice, que todavía hoy sigue vigente, que donde hay una asamblea, es decir, una convocatoria de 10 personas, de al menos 10 personas, que están reunidas en nombre de Dios y dirigidas a Dios, están reunidas para escuchar la Torá, la palabra de Dios, la ley, dice que allí de una manera especial Dios se hace presente. La gloria de Dios, la Shekinah, la gloria de Dios se hace presente en ese grupo de personas que están reunidas para rendir culto a Dios. El mayor acto de culto es escuchar su palabra y ponerla en práctica. Ese es el mayor acto de culto. Pues Jesús dice algo que todos conocemos y que de alguna manera trastoca un poco o modifica un poco esta enseñanza que existía también en tiempos de Jesús. Todavía hoy, si habéis ido al Muro de las Lamentaciones, tantas veces como ha ido el padre David con la parroquia a Tierra Santa, veis que hay mucha gente que está rezando sola, con sus libros, aquí moviéndose, rezando solos delante del muro, y otros que se reúnen y hacen una oración común. Para hacer esa oración común al menos tiene que haber 10 personas, ¿de acuerdo? Pues Jesús introduce una novedad. Dice, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, y en eso está haciéndose igual a Dios. Dios convocaba al pueblo de Israel, Dios se hace presente en medio del pueblo, pues cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo que soy el Hijo de Dios hecho hombre, allí yo me manifiesto, yo me hago presente en medio de ellos. Esa es la iglesia, esa es la asamblea cristiana que se reúne orientada a Dios. Y esto lo encontramos ya desde la época de los apóstoles, desde el comienzo de la iglesia se manifiesta como tal el día de Pentecostés, cuando recibe la fuerza del Espíritu Santo, pues continuamente está presente esta idea de que los cristianos nos tenemos que reunir, porque cuando nos reunimos para rendir culto, para la oración, para la Eucaristía, Cristo está presente en medio de nosotros. En la comunidad de Jerusalén, San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, da un par de descripciones de cómo era la comunidad cristiana de Jerusalén, con algunas pinceladas, pero ya en esas pinceladas describe perfectamente lo que supone la iglesia, lo que es la iglesia y lo que vive la iglesia. Dice que los creyentes en Cristo estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones, dice, acudían al templo con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan en las casas. El nombre de la misa, como conocemos ahora la Eucaristía, así el nombre más popular, el primer nombre que se le da a la Eucaristía es uno de los gestos que Jesús realiza en la última cena, que es la fracción del pan. El primer nombre que se le da a la misa es la fracción del pan, así como aparece en los Hechos o en todo el Nuevo Testamento. Pues lo hacían en las casas, tomaban el alimento con alegría, alababan a Dios, y el Señor mismo iba agregando a esa asamblea, a ese grupo, a esa iglesia, a todos los que creyendo en Él, pues alcanzan la salvación. Es decir, ya en la comunidad de Jerusalén, un elemento fundamental es que los creyentes vivían juntos, es decir, formaban un grupo, formaban una asamblea, y realizaban una serie de gestos, la oración, la Eucaristía, la fracción del pan, la comunión, el compartir las cosas, es un gesto de que Cristo está en medio de ellos. Cuando la iglesia comienza a extenderse, cuando los apóstoles comienzan a salir a anunciar el Evangelio, pues en zonas más al norte, en Antioquía de Siria, donde ya no solamente la comunidad cristiana se forma por hombres y mujeres provenientes del judaísmo, sino que también se incorporan aquellos que no eran judíos, los gentiles, pues también se incorporan a esa vida de la iglesia.
allí en Antioquía es donde por primera vez, dice San Lucas, llamaron a los discípulos cristianos, les dieron el nombre de cristianos. Pues, dice, mientras estaban celebrando el culto del Señor, la celebración de la misa, y ayunando, dice el Espíritu Santo, dice, separadme a Bernabé y a Saulo, que les voy a encomendar una misión. Es decir, cuando la asamblea de los creyentes celebra el culto, Dios actúa, Dios se hace presente, el Espíritu Santo se manifiesta y designa también para la misión a cada uno de los que forman parte de la Iglesia. En las comunidades más adelante, formadas por Pablo, sucede lo mismo. Es decir, lo que ya sucedía en Jerusalén se extiende según va avanzando la obra de la evangelización. En Tróade, una de las ciudades de Asia Menor, sucede lo mismo. El primer día de la semana, poco después recibirá un nombre propio. ¿Qué nombre? Domingo. El libro del Apocalipsis ya le da un nombre propio al primer día de la semana. Pues el primer día de la semana, por ser el día en el que Cristo resucitó y Cristo se manifiesta al grupo de los creyentes, a los apóstoles, pues nos hallábamos, dice San Lucas, reunidos para la fracción del pan. Es decir, para dar culto a Dios. Porque Cristo, en ese día y en esa acción y en ese estar juntos, Cristo mismo se manifiesta. Por eso es importante, lo primero de todo, antes de empezar a hablar del edificio, tomar conciencia de esto, que la Iglesia sois vosotros. Sois vosotros. Podéis tener un edificio precioso, perfectamente diseñado, aquí está el arquitecto, sin ninguna fisura, ni una sola gotera, que si no tiene una iglesia, pues ya está. Le falta lo fundamental, le faltan las piedras vivas que dirá San Pablo, faltan las piedras vivas, le falta la iglesia, a la iglesia le falta, al edificio le falta la iglesia con mayúscula. Por eso es importante, vosotros que además muchos sois de misa diaria, al menos los domingos, el primer día de la semana, que es cuando todos somos convocados, que es lo que significa la palabra iglesia, cuando Cristo a todos nos convoca para la celebración de la Eucaristía en un día determinado, es importante tomar conciencia de esto, que nos reunimos juntos, que la Eucaristía la celebramos juntos. Nosotros hemos perdido un poco, tenemos que recuperar con fuerza esa conciencia. Tenemos que recuperar con fuerza esa conciencia, porque el día 1 fuisteis a misa, supongo, de noviembre, ¿no? Claro, ¿por qué? ¿Por qué fuisteis a misa ese día? El día de los santos. ¿Y por qué además todos vamos a misa ese día, sin ser domingo? Porque es día de precepto, decimos. Los curas además lo anunciamos así. El próximo día, cuando venga ahora, por ejemplo, el día de la Inmaculada, que tampoco es domingo, hay que ir a misa, o el horario de misa se escoge un domingo, porque es día de precepto. Ya es verdad eso, es verdad. Pero la idea está un poco distorsionada. ¿Por qué? Porque la idea del precepto lo que nos transmite es la idea de una obligación personal. Es decir, yo tengo obligación personal, si no, incumplo el precepto. Caigo en pecado, ahí está el Padre David esperando para confesarme. Eso pasa mucho el día 1 de enero. El día 1 de enero, a partir del día 2, estamos los curas esperando en el confesionario para que no he podido ir, que venía mi familia, que tenía muchas cosas que hacer. Ese es el día especial de... pero es más que una obligación personal entre Dios y yo. Un vínculo de obligación que establecemos entre Dios y yo. Es que somos convocados todos. Fijaos, en la antigüedad, la motivación, ya había gente en la antigüedad que faltaba misa, y el cura y el obispo le tenían que recordar de vez en cuando que es importante ir a la celebración de la misa. Pero la motivación que se daba en la antigüedad no era simplemente decir que hay que ir porque es un día de precepto, porque es obligatorio ir a misa, sino es pecado. Sino que la motivación que se daba, fijaos, hay uno de los muchos testimonios, pero un documento del siglo IV, que es un documento normativo, contiene normas de la vida de la Iglesia, dirigido sobre todo es para los obispos, para cómo acompañar al
pueblo de Dios, pues también le exhorta al obispo, le da algunas pistas de cómo tiene que animar a sus fieles a participar en la celebración eucarística del domingo. Y dice así, dice, cuando enseñes, ordena y persuade al pueblo a ser fiel en reunirse en asamblea. Se reúnan todos para formar una única asamblea para el culto. Que no falte nadie, sino que sean fieles a la reunión de todos. Dice, a fin de que nadie sea causa de merma para la Iglesia al no asistir. Ni el cuerpo de Cristo se vea menguado en uno de sus miembros. Es decir, si yo falto a misa, no es simplemente que incumplo un precepto, sino que es que si yo falto a misa, a la Iglesia le falta algo. La Iglesia, Cristo mismo, porque la Iglesia es cuerpo de Cristo, Cristo nos ha hecho miembros con una sola cosa con Él, pues a Cristo mismo le falta algo. Le falto yo, le faltas tú, ¿no? Tener la conciencia de eso. Cuando venimos a misa, aquí suele venir mucha gente a misa, y eso no pasa, pero en alguna parroquia que he estado, que a lo mejor a diario viene poquita gente a misa, cada uno nos sentamos en una esquina de la iglesia, que parece que nos da miedo acercarnos al otro por si nos van a pegar un bocado, o parece como si le diésemos dinero y no queremos acercarnos para que no nos lo recuerde. ¿Qué conciencia tenemos de que estamos juntos celebrando la Eucaristía? Porque tenemos conciencia de que cuando estamos juntos, Cristo mismo se hace presente, ¿no? Pues recuperar esto es importante y tiene que ver con el edificio que estáis construyendo, tiene que ver con el propio edificio de piedras, porque lo que hace la Iglesia al interno del edificio es principalmente manifestar lo que es y expresar aquello que le da vida, que es la celebración del culto, la celebración de los sagrados misterios, la celebración de la Eucaristía. Cristo, la liturgia, la celebración, el culto, es fundamentalmente, en primer lugar, una acción de Cristo. No es una cosa que hacemos nosotros, ni que hace el sacerdote. Es Cristo mismo que actúa. Cristo mismo es el que realiza lo que hacemos cuando celebramos la Eucaristía. Porque celebrar la Eucaristía es hacer presente el misterio de salvación de Cristo, el misterio de su muerte y resurrección, el misterio pascual por el que hemos obtenido la vida eterna. Y eso Cristo lo ha realizado con un acto supremo de entrega, con un sacrificio, que es entregar su propia vida en la cruz. Y la resurrección, que está íntimamente unida. Él muere para vencer a la muerte y al poder de la muerte, que es el pecado, y poder devolvernos a la comunión con Dios. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y cuando celebramos la misa, eso se hace presente, eso acontece cada vez que celebramos la Eucaristía. No se repite, Cristo ha muerto una vez para siempre, no vuelve a morir cuando celebramos la misa, ha muerto una vez para siempre. Pero precisamente porque Cristo es el Señor del tiempo, Cristo resucitado, es Señor del tiempo y de la historia, abraza toda la línea del tiempo, toda la fuerza del misterio pascual, toda la obra que Cristo ha realizado, se hace presente. Y eso tiene dos aspectos. En primer lugar, para nosotros, es motivo de salvación para nosotros. Venimos a misa porque Cristo nos comunica su salvación cuando celebramos la Eucaristía, pero también tiene relación con Dios, Padre, lo que Cristo ha hecho. Ha hecho el acto supremo de culto, que es ser obediente hasta la muerte. El mayor acto de culto es, como decíamos antes, escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Cristo, desde el momento de la encarnación, ha sido obediente al designio del Padre. Se ha hecho hombre por nosotros y por nuestra salvación, decimos en el credo, y ha sido obediente hasta la muerte. Es decir, a nosotros nos ha salvado y a Dios le ha rendido culto al Padre de un modo absolutamente supremo. Y eso es lo que hacemos en la Eucaristía, participar de eso que Cristo hace para nosotros. Nuestra salvación y
rendir culto a Dios Padre. Porque también nosotros, cuando celebramos la Eucaristía, aprendemos que nuestra vida, a imagen de la de Cristo, con el que entramos en comunión, tiene que ser una ofrenda agradable a Dios Padre. También nosotros tenemos que vivir según la voluntad de Dios, reproducir en nuestra vida como Cristo lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y eso es a lo que nos enseña la celebración, esa acción de Cristo, pero por lo que decía antes, precisamente porque Cristo ha hecho de nosotros su propio cuerpo, nos ha asumido como una cosa suya, y en el bautismo somos hechos miembros de Cristo, miembros vivos de Jesucristo, pues también es obra de la Iglesia. Nos recuerda el Catecismo que la asamblea que celebra, el grupo de personas que celebra, que se reúne para rendir culto al Padre y obtener la salvación que Cristo nos ha conseguido, es toda la comunidad de los bautizados. No solamente celebra, ahora que celebra la misa, ha presidido la misa Padre Luis, no solamente celebra el sacerdote, celebramos todos, porque todos somos miembros de la Iglesia. Lo que hacemos nos implica, todos estamos implicados en lo que está aconteciendo, en lo que está sucediendo cuando celebramos la misa. Ahora bien, no todos, dice San Pablo, no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función. Todos son importantes. La mano, dice, no le puede decir al pie, no me sirves para nada. Todos somos importantes, pero cada uno tiene su función. El sacerdocio real o común lo recibimos por el bautismo. Es decir, somos incorporados a Cristo sacerdote para aprender también nosotros a hacer un acto sacerdotal, hacer de nuestra vida una propia ofrenda a Dios Padre. Y los sacerdotes, por el orden sacerdotal, por un sacramento particular, por una gracia del Espíritu Santo, lo que hacen en la Iglesia, en esa asamblea, es representar a Cristo, que es la cabeza de la Iglesia. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros. El sacerdote tiene esa misión, representar a Cristo que está al frente de la Iglesia, que es el pastor, que es aquel que conduce a todos los miembros de la Iglesia. Él actúa en la persona de Cristo, pero también en nombre de toda la asamblea, en nombre de la Iglesia. Por eso las oraciones que se hacen en la misa, y la oración más importante, que es la plegaria eucarística, la oración central, que consagra, que da gracias a Dios y consagra las ofrendas, la hace el sacerdote. Pero no es solamente una oración del sacerdote, sino que él la hace en nombre de toda la Iglesia. Por eso, al final de las oraciones, ¿qué es lo que resuena? ¿Qué es lo que resuena? El amén, es decir, el sí rotundo de la asamblea, el decir todos eso que el presbítero, el sacerdote ha dicho en nombre de la Iglesia, actuando en la misma persona de Cristo, que es el que realiza la liturgia, es la oración nuestra, es la oración de toda la Iglesia. Nosotros la hacemos nuestra, esa oración. Y eso es importante. Pues esto que sucede en la Iglesia, con mayúscula, y que sucede en la celebración, se traslada también al edificio en el cual la Iglesia se reúne. De hecho, el nombre de Iglesia que damos comúnmente a las parroquias o a los templos, le viene de ahí, de ser el lugar donde la Iglesia con mayúscula se reúne, porque ha sido convocada por Dios para realizar el acto supremo de culto, que es la celebración de los misterios que nos salvan de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y en ese sentido, el edificio, en lugar de la celebración, es el primer significado simbólico es que es una visibilización de la Iglesia con mayúscula, de lo que nosotros somos, ¿Dónde empezaron a celebrar los primeros cristianos? Lo dice San Lucas en el texto que hemos escuchado de los Hechos de los Apóstoles. Dice, se reunían para la fracción del pan en las casas. Al principio no tenían edificios propiamente destinados
a esa finalidad, sino que se reúnen en las casas. Pero pronto, ya en los primeros siglos, la Iglesia va a tomar conciencia de que el lugar donde se reúne para celebrar el culto también es importante y expresa lo que ella misma es. Expresa lo que ella misma es. Por eso va a ir configurando un edificio sirviéndose, tomando como herencia, siendo como herederos o tomando aspectos de diversos ámbitos. En primer lugar, el ámbito judío. El ámbito judío van a tomar uno de los lugares donde el pueblo judío se reunía, que era la sinagoga. El pueblo judío tenía varios lugares para el culto. El templo de Jerusalén, que era único, solamente existía un templo, y allí era el único lugar donde se podían ofrecer sacrificios de animales o vegetales, pero era el único lugar en Jerusalén donde se podían ofrecer los sacrificios. Sin embargo, en todos los pueblos, por pequeño que fuese, incluso Nazaret, que era una pequeñísima aldea, todos tenían su sinagoga, que era un recinto, un lugar donde cada sábado se reunían para escuchar la palabra de Dios, la Torá, la ley, proclamar lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, explicarlo, rezar juntos y también ser instruidos en la ley de Dios, en la ley divina. Esa sinagoga era normalmente pues, una sala, una estancia amplia que pudiese albergar un buen número de personas, dependiendo del número de personas que se reuniesen. Pero además también había un ámbito de liturgia doméstica. Por ejemplo, la celebración del Sabbat, celebración del sábado, se hacía en las casas, una parte se hacía en las casas. Había una serie de rituales que se hacían en las casas. Por ejemplo, era función de la mujer encender la vela, la candela con la que se anunciaba que comenzaba el día sagrado, que comenzaba el sábado. O también la cena de Pascua. Jesús se reúne con sus discípulos para la cena de Pascua, la última cena, en una estancia de una casa. Pues de ese ámbito de la sinagoga, lugar de reunión para la escucha de la palabra de Dios, y de la liturgia doméstica judía, los cristianos van a asumir eso, un lugar amplio donde poder reunirse adecuadamente. Pero también, en la medida en que la Iglesia se extienda y crezca, y la comunidad cristiana cada vez vaya siendo más grande, van a necesitar un edificio que albergue un mayor número de personas. Ya la sala de una casa se queda pequeña. Y eso lo van a heredar del ámbito civil, del ámbito romano, las construcciones de carácter helenístico romano, van a tomar un edificio determinado que ellos van a utilizar. Y luego también una tercera herencia será la herencia ya en la época de la Iglesia bizantina. Vamos a ver algún ejemplo. Decía que los primeros lugares donde se reúnen son las casas, ¿no? Cuando la Iglesia va separando o adaptando lugares exclusivos para la celebración, lo que va a hacer va a ser ambientar las casas, normalmente de la gente más adinerada, que podía ofrecer una casa normalmente de su propiedad a la comunidad cristiana, pero que manteniendo el ámbito doméstico, el aspecto de ser un edificio, una casa, sin embargo, se comienzan a diferenciar elementos que expresan ya lo que es la Iglesia y lo que la Iglesia hace cuando celebra la Eucaristía. Esas son las llamadas domus ecclesiae, las casas de la Iglesia, las llamadas casas de la Iglesia. Casas para que la asamblea cristiana, para que la Iglesia se reúna para el culto. La más antigua que ha llegado hasta nosotros, había más antiguas que esta, pero se han destruido con el tiempo, la más antigua que ha llegado hasta nosotros es la Domus Ecclesiae de Dura Europus, en torno hacia de principios del siglo III, hacia el 232, una casa se encontró en unas excavaciones arqueológicas, se encontró también una sinagoga muy cerca, pero una Domus Ecclesiae en esta ciudad que está en
noreste de Siria, junto al río Éufrates, y que era una antigua casa de estilo romano, con un patio interior y las habitaciones alrededor del patio, pero que había sido adaptada por la Iglesia para el culto. Habían dispuesto, habían ampliado algunas de las habitaciones para hacer una sala única para la celebración de la Eucaristía, habían habilitado otra de las salas para construir un baptisterio, es decir, una pila bautismal, una piscina bautismal donde poder celebrar los bautismos, y habían habilitado una sala intermedia entre el lugar del bautismo y el lugar de la Eucaristía para los catecúmenos. ¿Quiénes son los catecúmenos? ¿Los qué? Los que no están bautizados, pero se están preparando para recibir los sacramentos que les van a hacer plenamente cristianos. De alguna manera, cuando uno pedía ser catecúmeno, entrar en este periodo de instrucción, de preparación para recibir los sacramentos, de alguna manera ya era parte de la Iglesia, pero todavía no plenamente. Por eso ellos no se podían reunir en la sala para la celebración de la Eucaristía. Sí que eran convocados, como todos, a escuchar la palabra de Dios, la primera parte de la misa, pero desde un lugar aparte, desde una sala contigua. Y a continuación tenían que pasar primero por el bautismo para poder acceder plenamente al lugar donde estaban reunidos los fieles. Los que ya están bautizados se llaman fieles, los que se están preparando se llaman catecúmenos. Es decir, la Domus Ecclesiae, de alguna manera ya la Iglesia trata de disponerla de tal modo que exprese que hay fieles, hay catecúmenos, se celebran sacramentos que nos introducen en la vida de la comunidad cristiana de una manera plena. Cuando la comunidad cristiana crece, sobre todo a partir del siglo IV, cuando la Iglesia goza de libertad con el emperador Constantino, la comunidad cristiana cada vez es más amplia. Ya una sala, por grande que sea, se queda pequeña. Van a tener que buscar un edificio que permita albergar a un mayor número de personas. ¿De dónde van a tomar ese edificio? De los edificios civiles que existían entonces. Van a tomar el edificio de la basílica. La basílica era una construcción civil, fundamentalmente para cuestiones del ámbito administrativo, del Estado, o para impartir justicia, ¿no? que permitía, dividiendo la nave, una nave amplia, a base de dividiéndola en naves separadas por columnas, hacer un espacio muy amplio para albergar un gran número de personas. Esto a la Iglesia le resultó un edificio muy adecuado para asumirlo para la construcción de sus propios lugares de culto. Pero esto es un ejemplo de una basílica romana, de la basílica última. Pero no la van a tomar así de cualquier manera, sino que la van a adaptar, igual que hicieron a las casas, para mostrar lo que la Iglesia es y lo que la Iglesia hace al interior de este edificio. ¿Cómo la va a adaptar? Vamos a poner un ejemplo, una basílica de esa época, del siglo IV. Sobre la tumba de San Pedro, en la colina vaticana, el emperador Constantino ordena construir un gran edificio de culto, una gran basílica, la primera que hay construida de San Pedro, la Basílica de San Pedro. Está el Papa, la que hay ahora no es la de la época de Justiniano, de Constantino, sino que es posterior. Está en el mismo sitio, pero ya en el siglo IV se construye una gran basílica. ¿Veis? Un edificio muy amplio que permite tener una nave para albergar a muchas personas, porque la nave se distribuye en naves laterales, una gran nave central y separadas por columnas, permite ir ampliando el espacio con naves laterales, pero os decía que la va a adaptar la basílica para simbólicamente expresar lo que la Iglesia es y lo que la Iglesia hace al interno de este lugar. ¿Cómo la va a adaptar? Pues
utilizando un poco la mentalidad simbólica que existía en ese tiempo, ¿no? Hoy tenemos una mentalidad más tecnológica. El hombre antiguo tenía una capacidad simbólica muchísimo más grande. Y lo va a hacer manifestando cómo concebía el hombre antiguo, cómo era el mundo. La cosmovisión, es decir, la imagen del mundo que el hombre, del cosmos, que el hombre tenía, la va a aplicar a la construcción, de la Iglesia. ¿Cómo concebía un hombre antiguo que era el mundo? En primer lugar, plano, ¿no? Hasta que se descubre. Él vive de la propia experiencia natural, es decir, reflexiona y realiza esos símbolos a partir de la propia experiencia natural que tiene de su contacto con el mundo. El hombre antiguo veía que el sol sale por un lado, sale por el este, se pone por el oeste y al día siguiente, curiosamente, vuelve a salir por el mismo sitio. Es decir, el sol está dando vueltas, ¿no?, alrededor de la Tierra y da vueltas en círculo, ¿no? Ve que da vueltas en círculo. Cuando es de noche, él contempla las estrellas y ve cómo todo gira, como si estuviese todo en una especie de bóveda celeste, como si estuviese dentro de una bóveda. Mientras que el mundo que él contempla, que es plano, está limitado. La imagen para representar a Dios, la figura geométrica que mejor representa... ¿Eso te la mueve? Vaya, perdón. No, que está hasta las 9:30. Vale. Perdona, quería que acabara a las 9. Vale. Si me vas a saltar. Vale. ¿Cuál es la figura geométrica que mejor representa la eternidad? La figura geométrica que mejor representa la eternidad. Es decir, a Dios. Dios que es eterno. El círculo, ¿por qué? Porque no tiene principio ni fin. Uno entra en el círculo y parece que no termina nunca. Es decir, es la figura simbólicamente que representa la eternidad y por eso se le puede aplicar a Dios, ¿no? Se le puede aplicar a Dios. Mientras que el mundo en el que vivimos, la figura que lo representa es el cuadrilátero. Estamos como limitados. Hay norte, sur, este y oeste. Arriba, abajo, a un lado, a otro, estamos como encerrados, diríamos, ¿no? Pues esa es la imagen que él tenía. Él concebía el mundo de esa manera. Una imagen de cómo concebía el hombre antiguo el mundo era eso. Un cuadrado rodeado por el mar, porque siempre que andas, siempre de alguna manera llegas al mar y ya parece que ahí se acaba el mundo, hasta que llega el descubrimiento y entonces... rodeado por el agua, también cubierto por agua, esa bóveda en torno a la cual todo gira, el sol, la luna, las estrellas, no todo gira como dentro de esa bóveda, también está cubierta de agua, de manera que se imaginaba que tenía como unas compuertas que cuando se abrían llovía, ¿no? Cuando se abren llueve, igual que figuraba que en los extremos había unas puertas que permitían que en determinados momentos entrase el viento, que viene del norte, del sur, del este, viene del levante, viene, ¿no? Pero al final es una bóveda celeste y un cuadrilátero, diríamos, que representa el mundo sostenido, diríamos, debajo de nosotros lo que hay es el abismo, ¿no?, sostenido por grandes columnas, ¿no? Debajo está el inframundo. ¿Qué representación es más positiva? ¿Lo alto o lo bajo? Lo alto siempre. Por eso siempre decimos que Dios está en el cielo, ¿no? Dios está, el trono de Dios está en lo más alto de la bóveda. Mientras que debajo se encuentra el lugar de los muertos, se encuentra el inframundo, el infierno, que decimos, vas a bajar al infierno, nunca nadie dice vas a subir al infierno, ¿no? Todos vas a bajar. De hecho, en el relato del Génesis no es casual que el tentador, el mal por excelencia, el diablo, es representado por la figura de una serpiente que se mete por dentro de la tierra y escudriña como lo más profundo, ¿no? Porque representa lo más bajo, ¿no? Pues es como la representación que tenía
¿Qué tenía del mundo? Pues eso lo va a plasmar en el lugar donde se reúne para la celebración. Porque si Dios es el círculo y nosotros vivimos en el mundo, en el cuadrado, ¿qué es lo que ha sucedido en la historia? ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Cuál es el centro de nuestra fe? Que Dios se ha hecho hombre, que aquel que está en el cielo ha venido a la tierra, ha entrado en contacto con nosotros. Dios ya no está en lo alto separado y nosotros lejos, sino que Dios mismo ha bajado hasta nosotros, se ha bajado, dirá San Pablo, se ha bajado hasta nosotros. Y eso es lo que va a plasmar también en la representación de la basílica, que siempre es una nave amplia para albergar un gran número de personas que están en el cuadrado, están en el mundo. Nosotros estamos todavía en el mundo, no estamos en el cielo, estamos en el mundo, pero cuando entramos a la iglesia para celebrar el culto, para celebrar la Eucaristía, vivimos lo que realmente ha sucedido ya, que Dios, el círculo, se ha metido dentro del mundo. La encarnación es que Dios mismo ha entrado a tomar contacto con nosotros, se ha hecho uno de nosotros. Por eso las basílicas terminan en un ábside, un semicírculo que indica cómo el círculo ha entrado hasta dentro. Y nosotros tenemos hoy un lugar de contacto entre el cielo y la tierra, entre el cuadrado y el círculo, entre Dios y los hombres, que es lo que hay en el centro, el altar. El altar es el punto de comunión, el punto de unión entre el cielo y la tierra. Nosotros colocamos en el altar, traemos hacia el altar las cosas de la tierra, pan y vino, y Dios mismo, la acción del Espíritu Santo que actúa en los sacramentos, nos devuelve a la tierra, nos devuelve los dones divinos, los dones sagrados, el alimento que viene del cielo, que es Cristo mismo, ¿no? Ellos plasman simbólicamente, según la concepción que tienen del mundo, pero también la experiencia de fe que tienen y la experiencia de lo que hacen cuando se reúnen para celebrar, lo plasman en la basílica, mostrando así también lo que es la iglesia. No todos están así, se coloca cada uno en la nave, todos están en el cuadrado, pero cada uno en su sitio, cada uno en su sitio, porque la asamblea es única, la iglesia es única, pero cada uno tiene su función. Los fieles, los bautizados, están en la nave. Aquellos que actúan en la persona de Cristo y en nombre de la iglesia, que tienen un ministerio particular, se sitúan en el entorno del altar, lo que llamamos el presbiterio. Los que ya están vinculados con la iglesia, pero todavía no son plenamente miembros de la iglesia, no son todavía fieles, sino que son catecúmenos, se reúnen en un lugar, igual que veíamos en las Domus Ecclesiae, en un lugar aparte, que les permite escuchar la palabra de Dios, pero luego son bendecidos porque no participan de la Eucaristía, hasta que no reciban los sacramentos. Y también se sitúan aquí, en el vestíbulo, en el nártex, que sería como la entrada de la iglesia, igual que tenéis vosotros ahí, vinculan los que, siendo fieles, es decir, siendo plenamente miembros de la iglesia, se han desgajado de la iglesia. El pecado no solamente es una ofensa a Dios, sino que también afecta a mi relación con la iglesia. El pecado mío no solamente me afecta a mí y a mi relación con Dios, sino que afecta también a la vida de la iglesia, me desgaja de la comunión con la iglesia. Por eso el grupo de los penitentes, de los que estaban haciendo penitencia por algún pecado grave que habían cometido, también se colocaban en ese vestíbulo, en ese nártex, en esa entrada, hasta que podían ser reconciliados para volver de nuevo a situarse con los fieles. Y precisamente porque este lugar sagrado nos da acceso al cielo, nos introduce en la comunión, nos hace gustar ya el cielo mientras estamos en la tierra, pues ese ámbito sagrado
se distingue del ámbito profano, de la calle, del mundo civil, por un lugar de transición, un atrio, normalmente, que se atraviesa para poder entrar en la iglesia, para pasar del ámbito profano, de la calle, al lugar sagrado, ¿no? Ese ámbito ya nos recuerda que vamos a entrar de alguna manera a pregustar el cielo cuando celebramos la Eucaristía. Y que somos introducidos ya, de alguna manera, en la comunión con el cielo, en la comunión con Dios, por el agua del bautismo. Por eso normalmente solía haber una fuente en los atrios que estaban porticados, para recordarnos que por el bautismo hemos entrado a formar parte de esa asamblea que está en comunión con Dios y que celebra la comunión con Dios. Esto lo tenemos hoy, lo tenéis aquí en la iglesia. Ahora es todo un poco minimalista, pero cuando entramos en una iglesia, a la entrada que tenemos unas pilas con agua bendita, con las que nos santiguamos, ¿para qué? Para recordar el bautismo que hemos recibido, el bautismo que hemos recibido. Y de esa manera, fijaos, no simplemente adaptan un edificio civil así sin más, sino que adaptan ese edificio porque es práctico, pero lo simbólicamente también lo expresan en el mismo edificio lo que son y lo que hacen al interno de ese edificio: entrar en comunión con Dios por medio de los sacramentos. Hoy, esto son las iglesias antiguas, hoy el sentido simbólico de una iglesia se mantiene sustancialmente igual. Una iglesia tiene que manifestar lo que la iglesia es, lo que la iglesia con mayúscula, es decir, lo que nosotros como comunidad de los bautizados somos, y lo que la iglesia hace cuando celebra la liturgia, cuando celebra el culto, cuando celebra la Eucaristía. Por eso dice el misal, cuando da una serie de normas acerca de cómo se tienen que construir las iglesias, que el pueblo de Dios, la iglesia, que se congrega para el culto, para la misa, lleva en sí una coherente y jerárquica ordenación. Somos una sola cosa, un solo cuerpo, pero cada miembro del cuerpo tiene su función. Ese cuerpo es orgánico, es decir, tiene diversas funciones, tiene carácter jerárquico. Y eso se expresa en la diversidad de ministerios y de las acciones que se realizan en la celebración mientras se desarrollan sus diversas partes. Por eso, dice, la disposición de un edificio para el culto, de un edificio sagrado, tiene que hacerse de tal manera que sea eso, como una imagen de la asamblea que está reunida y que además luego pues, facilite la celebración del culto de un modo adecuado, de manera que se pueda desarrollar, cada uno puede desarrollar adecuadamente el ministerio, la función que le corresponde. Por eso encontramos en una iglesia como hay un lugar para los fieles, que llamamos la nave, el lugar donde se colocan los fieles, y el lugar donde se colocan aquellos que ejercen un ministerio peculiar, especialmente los ministros sagrados. Hemos dicho que actúan en virtud del sacramento que han recibido, la gracia particular del Espíritu Santo, en la persona de Cristo, cabeza de la iglesia, y en nombre de la iglesia. Y ese lugar donde se sitúan los ministros sagrados se llama el presbiterio. Y en ese presbiterio se sitúan también diversos elementos, varios elementos que indican cómo la iglesia es el cuerpo de Cristo, participa del ser mismo de Cristo, de lo que Cristo es y de la función que Cristo tiene. Vemos aquí otro ejemplo, tomado de este caso también de Roma, la Basílica de San Clemente Romano, que hay una nave, esto sería más amplia la foto, un lugar para los fieles, el ábside, veíamos la forma semicircular para recordarnos eso, como Dios entra en el centro del círculo del ábside, se encuentra el altar, y ese ábside, que representa el cielo, representa a Dios, que ha entrado en la tierra, ¿qué es lo que simbólicamente se plasma? ¿Qué imágenes se plasman en ese lugar?
fundamentalmente imágenes que nos recuerdan eso, el cielo, y lo que en el cielo hay. ¿Qué hay en el cielo? Un lugar. Cristo, nuestro Señor, es decir, Dios mismo, y también aquellos que participan ya de la asamblea celeste. El centro del ábside, tradicionalmente, se representa, vosotros lo vais a tener así además, en la basílica, vosotros vais a tener en la iglesia nueva, vais a tener una iglesia moderna, de construcción moderna, pero que está arraigada íntimamente en la tradición, en lo que la iglesia misma ha vivido a lo largo de, y ha expresado a lo largo de los siglos. Pues Cristo, y no solamente Cristo, sino Cristo que viene. Nosotros esperamos que Cristo vuelva. Ahora cuando empecemos el Adviento dentro de un par de semanas, ¿no? Vivimos eso, que estamos aguardando que Cristo vuelva. Aquel que ya entró en la historia en una ocasión, que se hizo hombre en el seno de la Virgen María y que nació de un modo humilde, aguardamos que vuelva glorioso. Por eso se representa normalmente a Cristo, y vosotros vais a ver a Cristo, hay una charla que trata de esto, me parece, a Cristo glorioso que ha de venir, Y nosotros, los que estamos en el cuadrado, los que estamos en la nave, lo que estamos contemplando durante toda la celebración, precisamente es eso, que Cristo ha de volver. Y mientras esperamos que Cristo vuelva, reconocemos que ya sale a nuestro encuentro en el altar, que cotidianamente está presente en medio de nosotros, sale a nuestro encuentro en el altar, aunque aguardamos, habrá un día que ya no habrá que venir a misa, porque estaremos en el cielo ya no habrá más misa, porque será la comunión plena con Cristo, pero mientras tanto se nos anticipa en la Eucaristía. Y también aquellos que están ya formando parte de la asamblea celeste, los santos, que tenéis también vosotros de una manera preciosa representada en el ábside de la iglesia. Es decir, lo que nosotros aguardamos, de alguna manera se nos adelanta cuando celebramos los sacramentos. Y en ese ámbito, que sería el ábside, la nave, el lugar del presbiterio, y en el lugar del presbiterio, tres elementos, tres polos, tres lugares que nos señalan lo que Cristo es y por tanto lo que la Iglesia, en cuanto que participa del mismo ser de Cristo, que es cuerpo de Cristo, que ha sido incorporado a la vida de Cristo, también participa de ello. ¿Cristo qué es? Sacerdote, ¿qué más? Profeta y rey. Nosotros, el día que nos bautizaron, cuando nos crismaron en la cabeza, se nos dijo, entras a formar parte de un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros que somos miembros de Cristo, participamos de su sacerdocio real, de su ministerio profético y de ¿qué era el otro? Y de su sacerdocio. Y eso se expresa en los tres ámbitos del presbiterio, que son la sede, el ambón y el altar. Esos tres lugares de la celebración nos muestran simbólicamente lo que Cristo es y de lo que la Iglesia participa también. Bueno, este era un ejemplo de que vuestro ábside está inspirado también en los ábsides de las basílicas romanas. Vuestro Cristo, por ejemplo, es muy parecido a este, a Cristo que viene glorioso entre las nubes, vemos los santos. La configuración de la Iglesia está hecha a imagen del mismo Cristo y eso se refleja en el espacio, simbólicamente, y en la celebración litúrgica. Cristo es Rey y Pastor, Él es la cabeza de la Iglesia, Él es el que conduce a la Iglesia, Él es nuestro único Señor, no hay otro. Y eso se manifiesta, ese oficio, ese ministerio, el ministerio de ser Rey, de regir, se manifiesta en la sede. No es que el sacerdote tenga un asiento más cómodo que el resto, no, es que precisamente porque por su ministerio, la función que le corresponde al interno de la Iglesia es la de representar a Cristo, cabeza de la Iglesia, él mismo representa a Cristo que preside a su pueblo en la fe. Y la sede
no recuerda eso. Cristo es el Rey, es el que pastorea, el que va al frente de la Iglesia. Cristo es la palabra viva de Dios. La palabra viva de Dios. Recibimos su palabra desde un lugar, desde un lugar reservado para recordarnos simbólicamente esto, que Dios sigue hablando a su pueblo hoy. Cuando nos reunimos para la celebración, para la escucha de la Escritura, Dios mismo nos habla. Por eso, cuando termina alguien de leer, aquí hay alguien que haga las lecturas en la misa, los lectores, usted no dice qué bien he leído, o qué he escrito para vosotros hoy, o voy a escribir una carta y os la voy a leer el próximo domingo. No, terminamos y decimos palabra de Dios. Es decir, he sido yo quien ha leído, pero Dios mismo nos ha dirigido su palabra por medio de un ministro de la Iglesia, que tiene esa función, ser como la voz de Dios para proclamar la palabra de Dios. Y nosotros lo reconocemos, por eso contestamos, te alabamos, Señor, o al Evangelio, palabra del Señor. Cristo mismo nos habla y nosotros le damos gloria. Gloria a ti, Señor Jesús. No decimos, viva nuestro párroco, don David, bien que está haciendo las cosas. No, reconocemos que Cristo mismo nos habla por boca del ministro que ha proclamado el Evangelio. Es Cristo mismo quien nos habla, ¿no? Lo hace por medio de su Iglesia, y en medio de su Iglesia. Y lo mismo, el sacrificio de Cristo, Cristo como sacerdote, que se ofrece, lo que celebramos sobre el altar, es el misterio de Cristo que se entrega por nosotros. El cuerpo entregado de Cristo en el pan, la sangre derramada de Cristo que se ha derramado en la cruz para nuestra salvación y que aparece en el vino que es transformado precisamente en ese sacrificio mismo de Cristo con el que nos alimenta, ¿no? Pues esos tres lugares simbólicamente nos hablan de lo que Cristo es, pero también de lo que nosotros somos. Por eso, los tres lugares, con esto ya termino, un minuto, el mismo misal nos recuerdan el sentido que tienen. La sede, esta es la sede del obispo de Roma, es decir, el Papa, que está en la cátedra. La sede en la iglesia se llama cátedra cuando es la del obispo. Por eso, el lugar donde se encuentra la sede del obispo se llama catedral, porque es el lugar que contiene la sede desde la cual el obispo preside a todo el pueblo, en nombre de Cristo. Pues esta es la de San Juan de Letrán, y nos recuerda eso, que la sede del sacerdote debe significar simbólicamente su oficio, su tarea, que se le encomienda en la iglesia, de presidir a toda la iglesia, a toda la asamblea, y también de dirigir la oración. Nosotros, ¿a quién dirigimos la oración? ¿A quién se dirigen las oraciones? Así en general. A Dios, así. ¿A quién se dirige la oración? A Dios Padre. A Dios Padre. Las oraciones, generalmente, se dirigen a Dios Padre. ¿Por qué? Porque ¿quién dirige la oración a Dios Padre? Cristo. Y el sacerdote, que es el que hace la oración, el que recita la oración en nombre de todo el pueblo, es la voz de Cristo mismo que está orando al Padre. Por eso todas las oraciones terminan dirigidas al Padre, pero por Jesucristo, te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor, que es nuestro mediador, es el sumo sacerdote, ¿no? Y elevando la oración, el ministro sagrado está representando, siendo un icono, un signo visible del mismo Cristo que sigue dirigiendo la oración al Padre en favor del pueblo de Dios, ¿no? El lugar, bueno, luego explica cómo se puede, dependiendo de la construcción, eso ya hay ahora más variabilidad, puede estar o bien al fondo de la iglesia, o bien, como vais a tener para que permite una mayor visibilidad y también la disposición de los elementos, pues vosotros la vais a tener en un lateral, como también la tenéis. La importancia que tiene la palabra de Dios, es decir, que Dios sigue hoy hablando a su pueblo, es sí que eso, que hay un lugar digno
precisamente para mostrar a Cristo profeta, a Dios que sigue hablando, la voz de Dios que sigue resonando en medio de su pueblo. La celebración de la Eucaristía tiene dos partes. Una es la liturgia de la palabra, que está centrada en la escucha de la palabra de Dios, y una segunda parte está centrada en el sacrificio de Cristo, la liturgia del sacrificio. La primera parte tiene lugar en el ambón, en lugar de la palabra de Dios. La segunda parte tiene lugar en el altar, en el altar. Precisamente por la importancia que tiene la palabra de Dios, se le reserva un sitio determinado, hemos visto, que es el ambón. Tiene que ser un lugar también digno, dice, un lugar digno, desde el cual se proclama solamente la palabra de Dios. Dice, solamente la palabra de Dios. Y todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Las lecturas, el salmo responsorial, y también lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Por ejemplo, el pregón pascual, que es el anuncio del Evangelio, es decir, el anuncio de que Cristo ha resucitado, ¿no? O también se pueden hacer de él la homilía, que es la prolongación de la palabra de Dios, la explicación y la actualización de la palabra de Dios, y la oración universal, que es la oración que esa palabra que hemos escuchado suscita en el corazón de los fieles, que elevan también sus oraciones a Dios, precisamente porque Dios les ha hablado, esa palabra ha llegado hasta nosotros y nos mueve también a orar a Dios, a dirigirle nuestra oración a Dios por todos, por la Iglesia y por toda la humanidad. Y por último, el altar, que simbólicamente no solamente es el lugar donde se hace presente, se actualiza el sacrificio de Cristo, sino también el lugar desde el cual somos alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso tiene que expresar ese doble carácter. Un altar desde el cual en los altares se realizaban los sacrificios, es decir, en los altares se mataban las víctimas que luego eran ofrecidas en sacrificios, ¿no? Pues el lugar donde Cristo se ha inmolado y sigue haciéndose presente ese misterio sobre el altar, pero también la mesa donde nos alimentan. Por eso el altar, dice, tiene que ser de piedra, los altares eran de piedra, pero también tiene que manifestar ese lugar donde nos alimentamos. Es una mesa donde Cristo nos alimenta. Por eso, por ejemplo, se cubre con manteles, para mostrar ese doble elemento. Es un altar para el sacrificio, Cristo mismo se entrega por nosotros, pero también nos alimenta, la mesa donde nos alimenta. Y representa precisamente a Jesucristo, que es también la piedra viva que sostiene toda la Iglesia. Por eso se pide, el misal pide, cuando se construyen las iglesias, que el altar sea único, que solamente hay un altar, porque solamente hay una Eucaristía, solamente hay un Jesucristo, solamente hay una iglesia que se reúne para celebrar el sacrificio. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí la charla. Perdona que me alargo un poco. De manera que quede plasmado, termino con eso, porque vosotros vais a plasmar eso, en fin, pues todavía es la maqueta, pero la planta basilical que recibe, diríamos, la tradición más genuina de la Iglesia, con los elementos, diríamos, que nos muestran que entramos desde la calle, desde el lugar profano, para entrar en comunión con Dios que ha salido a nuestro encuentro y no deja de salir a nuestro encuentro, hasta que mientras aguardamos que venga glorioso y podamos también nosotros entrar a formar parte de esa Asamblea Santa que de un modo tan maravilloso vais a ver también representada en el presbiterio de la Iglesia. ¿Vale? Pues hasta aquí.